es de salud, Juli, este tema nos toca a nosotros porque octubre es el mes de la prevención del cáncer y principalmente del cáncer de mama, que se ha convertido en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Y en general el cáncer ya se convirtió en la primera causa de muerte en nuestro país, superando incluso las enfermedades cardiovasculares como el infarto o los accidentes cerebrovasculares. Queremos hoy día entender cómo podemos prevenir, hablar de la autopalpación, por ejemplo, de la mamografía una vez al año, de la ecografía también. Los hombres también pueden sufrir cáncer de mama, aunque se piensa que no es así. Bueno, tenemos una tremenda invitada, la doctora Verónica Toledo, cirujana oncoplástica de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida aquí a Hola Ciencia. Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Hola, doctora, un gusto verla. Bueno, doctora, en primer lugar, entender un poco el contexto. Efectivamente, han aumentado muchísimo los casos de cáncer por el contexto de la pandemia, las personas dejaron de ir a la consulta, también hubo reducción de pabellones por cirugías. Doctora, ¿qué está pasando? ¿Por qué han aumentado los casos? ¿Influyen también algunos factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, sobrepeso? ¿Cómo estamos actualmente en Chile en esta materia para después ya profundizar en la prevención? Sí, como tú bien dijiste, Andrea, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile y efectivamente durante todo este periodo de pandemia hubo menos pacientes que fueron a realizarse su mamografía y también pacientes que retrasaron sus tratamientos, que no fueron a realizarse sus quimioterapias, sus radioterapias por miedo a todo lo que había venido, nadie sabía cómo funcionaba el virus, contagiarse, no sabía si era mejor ir a hacerse los tratamientos, quedarse en la casa. Entonces eso hizo que se acumulara todo esto durante mucho tiempo, que fueron 2 años casi, y ahora está... Nuestra campaña insta un poco a eso, a concientizar a las mujeres a retomar sus controles, a realizarse su mamografía, porque es lo único que sirve como detección precoz, y a tomar sus tratamientos, a retomar si tenían radioterapias, quimioterapias pendientes, realizarlas ahora. Sí, doctora, yo hablaba de algunos de los factores de riesgo y me gustaría como puntualizar en el tema del sobrepeso y la obesidad, porque hay que decir que en Chile más del 50% de las mujeres tienen sobrepeso y de hecho es un tema que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. De hecho, Chile es de los países con más sobrepeso y obesidad del mundo, dentro de la OCDE también, y no solamente en adultos, también en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo influye el tema del sobrepeso en relación a tener cáncer de mama? Porque se entiende que el sobrepeso y la obesidad inflama nuestro organismo y esto también puede tener una relación con enfermarnos de esto. Sí, mira, para hacer hincapié un poco, el cáncer de mama en un 85 o un 90% es de origen esporádico. Que quiere decir que no hay antecedentes familiares, y en eso hago harto hincapié porque las pacientes siempre dicen: me examiné y no me toqué nada y no tengo antecedentes familiares, entonces no me hago la mamografía. Mal. Claro, mi mamá no tuvo, mi hermana no tuvo, no me tocó nada, entonces no me hago la mamografía. Pésimo, porque el 85 o 90% son este grupo de pacientes que no tienen antecedentes familiares y que el examen físico no detecta algo. Entonces, en ese grupo de pacientes influyen todos estos factores, no es un factor puntual, influyen toda la exposición a estrógenos, por eso que es importante la fecha que llegó la primera regla, a qué fecha se cortó la menstruación, y ahí va lo que dices tú del sobrepeso, porque el sobrepeso aumenta el tejido graso y eso aumenta la producción de estrógeno. Y hay factores que son modificables, por ejemplo, el estilo de vida, el tabaco, el alcohol y el peso. Hacer ejercicio un poco, no fumar o disminuir el alcohol, y en esto yo creo que igual influyó harto la pandemia. El sedentarismo, la depresión, el estar más tiempo en la casa encerrado sin hacer ejercicio. Entonces eso influye en los factores esporádicos. Solo un 10 a 15% son hereditarios. Doctora, y ahí usted habla de los estrógenos, ¿no? Que son hormonas. Y ahí uno se hace 2 preguntas. Y me gustaría como... explicarla. Los estrógenos también se asocian al consumo de anticonceptivos, ¿no? Y por otra parte, cuando una mujer tiene hijos, también genera, ¿no?, muchas hormonas y también el tema de la lactancia. Por ejemplo, una mujer que no ha tenido hijos o una mujer que toma anticonceptivos, ¿tiene más riesgo de tener cáncer de mama? Sí, mira, el riesgo del cáncer de mama es estar expuesta a estrógenos por más tiempo. Por eso que si tu regla llegó antes y si su regla duró mucho más de los 50 años, estás más tiempo expuesta a estrógenos. Pero el tener hijos bajo los 35 y el dar lactancia te protegen, porque ese tiempo tú estás sin estrógeno. Ah, pero este tiempo como que uno gana. Claro, ya, son los tiempos ganados. Y los anticonceptivos, pero bajo los 35 años. Uno dice, bueno, anticonceptivos como de las formas que uno se protege, ¿no? Además los preservativos, etcétera. Y hay que decir que son seguros los anticonceptivos, porque la edad acá no es alarmar, pero ¿tienen alguna relación? Sí, hubo algún tiempo que se analizaron el tiempo que uno usa anticonceptivos, más que el tipo de anticonceptivo durante el tiempo que tú lo usaste y el tiempo que usaste terapia de reemplazo hormonal también. No olvidemos que después cuando se corta la menstruación
menstruación, La menopausia, también en la menopausia uno usa hormonas que son terapia de reemplazo hormonal. Ya. Doctora, teniendo en cuenta que un porcentaje mínimo es de familiar, genético, de cáncer de mama, y un gran porcentaje es por distintos factores de riesgo, ¿desde qué edad deberíamos comenzar a chequearnos las mujeres? Desde los 40 años si no tienes antecedentes familiares. Desde los 40. Desde los 40 años. Si tienes antecedentes familiares, tienes que reducirlo 10 años. Por ejemplo, si mi mamá tuvo un cáncer de mama a los 40 años, yo me tengo que chequear desde los 30 años. ¿Y cada cuánto hay que chequearse? Anualmente. Una vez al año. Una vez al año. Con mamografía. La mamografía es el único examen que ha disminuido la mortalidad. Es cierto que después uno puede pedir una ecografía complementaria, una resonancia, pero con primera instancia una mamografía se hace la detección precoz. Claro, doctora, es que hay muchas mujeres que tienen los pechos como fibrosos y les duele hacerse la mamografía. Efectivamente, ¿qué pueden hacer esas mujeres que dicen, no, yo no quiero, me duele, me incomoda, mejor me hago una ecografía o la autopalpación también? ¿Cómo tener la mejor prevención? Tomando en cuenta también este caso muy conocido de Claudia Conserva, ¿no? Que ella contaba en sus redes sociales que efectivamente ella se hacía todos los años de rutina la mamografía y no tenía ningún síntoma y fue y salió en el fondo un tumor y diagnóstico de cáncer de mama. Ya, el primer examen para la detección precoz, screening o tamizaje es la mamografía. Ya. ¿Por qué se hace a partir de los 40? Por la densidad mamaria, como tú lo comentas. Bajo los 40 años la mama es mucho más densa porque hay más tejido glandular. Después de los 40 años el tejido glandular es reemplazado un poco por la grasa. Por eso que ahí sirve la mamografía. Si yo me la hago bajo los 40 no es tan efectiva porque se ve todo blanco. Entonces pueden haber nódulos y tú decir, no, la mamografía está buena y no lo estamos viendo. En esos casos, cuando hay una densidad mamaria, como complemento se pide una ecografía mamaria, pero se parte primero con la mamografía. Algo súper importante que dijiste es el examen físico. El examen físico reemplaza la mamografía por ningún motivo. Sí lo recomendamos realizar a partir de los 20 años, lejos del periodo menstrual, una vez al mes, porque sirve para conocer tu cuerpo. Distinto es si yo me examino siempre y encuentro un bulto, una pelotita, una retracción de la piel, sangre por el pezón, voy a acudir al tiro al médico a que si no me hago este examen. Entonces, todas las pacientes que quedan fuera del rango bajo los 40 no se van a hacer mamografía y no todas se hacen ecografía. Entonces, en esas pacientes es recomendable hacer el examen. ¿Y las que están en lactancia se recomienda hacer también una mamografía? ¿O no, en las que están en lactancia no se ve mucho y ahí ya. se recomienda hacer una ecografía. Ya, perfecto. Ahora, usted hablaba, doctora, del autoexamen. ¿En qué consiste? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cómo se hace? El autoexamen es recomendable hacerlo después de los 20 años, lejos del periodo menstrual. ¿Por qué? Porque nuestra mama es más nodular durante el periodo menstrual. Lo importante es realizarlo, lo puedo explicar acá porque no tengo modelo. Muéstrenos, por favor, doctora. La verdad, se lo agradecemos mucho, doctora, porque es muy complejo de graficar en televisión también cómo se hace correctamente el autorrevisión. Ya, entonces lo primero que pueden hacer las mujeres es mirarse al espejo y levantar las manos. ¿Ya? Al levantar las manos yo puedo ver si hay alguna lesión, alguna retracción. Después puedo poner las manos en la cintura, lo mismo, retraigo hacia adelante y hacia atrás y ahí se puede ver si hay una retracción del pezón y eso puede implicar que hay algún nodulito que está retrayendo la piel. Segundo, mano atrás de la cabeza y la mano contraria me examino. Nosotros dividimos la mama en 4 cuadrantes en forma imaginaria. Cuadrante superoexterno, superointerno, inferoexterno, inferointerno y la porción central que es el pezón. Entonces, lo importante con la mano atrás, mirándome un espejo, puedo ir revisando la mama. Desde Perdón, arriba, doctora, voy a sacar esto que la estoy interrumpiendo. Ya, no hay problema. Adelante. Desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, pero lo importante es abarcar toda la glándula Y mamaria. tocándose así con los deditos. Tocándose con los deditos, puede ser en círculo, ¿no? puede ser de arriba para el centro, del centro para arriba y al final comprimir suavemente el pezón por si hay salida de sangre, porque eso es un riesgo importante. O sea, si hay telorragia, así se llama. O algún líquido La también. sangre es lo más importante, que es el mayor riesgo de que pueda haber un cáncer ahí escondido. El líquido es benigno, pero igual consultar. Ya. Y examinar también la cola de la mama. La mama tiene una proyección hacia la axila, que es la cola mamaria, y también tocar ahí los ganglios. Si yo noto como un porotito, una dureza, ahí tengo que ir de inmediato a consultar. Tiro. Y ahí el doctor te va a pedir si necesitas mamografía o ecografía, dependiendo la edad. Ya, y el ganglio inflamado también, ¿no? O sea, que tenemos Sí. un ganglio acá de la axila que está asociado a la mama, aunque muchas veces se nos inflaman los ganglios por alguna infección. Eso, los ganglios se pueden inflamar por varias cosas. eso. Con la vacuna del COVID hemos visto muchos ganglios inflamados. Al inicio no sabíamos
examinamos mucho y biopsiábamos todo, pero ahora vemos hartos ganglios inflamados y ya más o menos uno sabe las características en la ecografía. Nuestros radiólogos tienen harta experiencia y pueden ver si el ganglio es secundario a un proceso inflamatorio, infeccioso. Si nos depilamos, por ejemplo, se pueden infectar los pelitos y se puede inflamar el ganglio. Encarnado, típico. Doctora, en ese examen visual que nos relató al comienzo, en ese que usted levanta los brazos frente al espejo, ¿cierto? La mujer, ¿a qué debe ponerle atención? ¿Qué es lo que puede pasar? Y repitamos, doctora. Ya, yo lo repito. Por Se favor, levanta las manos. Yo no lo escuché bien, me imagino que la gente en la casa tampoco. Ya. Si levanto las manos, puedo ver si hay alguna retracción de la piel, si hay algún bultito al hacer así. Ya. Porque la piel se estira hacia arriba. Si yo hago la mano en la cintura hacia adelante, hacia atrás, también puedo ver una retracción de la piel o algún bulto. Y después completo con el examen físico de la palpación.